Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida por parte de quienes integramos el Colegio Mexicano de Postgraduados en Sexología, Asociación Civil. Y vamos a tener un tema por demás interesante. El tema, el título, yo creo que dejó simbrando a varias personas, pero van a ver que se va a poner sensacional. Les voy a platicar un poquitico de quién es Diana Lourdes Guadalupe Meléndez Rojas. Es una antigua amiga, es maestra en sexualidad y equidad de género, es maestra en trabajo social, su línea de investigación es en abuso sexual infantil. Es especialista en modelos de intervención en trabajo social con jóvenes, especialista en violencias y abuso sexual infantil. Es licenciada en Trabajo Social, certificada en competencias laborales por Conocer CEP. Está diplomada en formación de liderazgos LGBTTIQ y es diplomada en Derecho de la No Discriminación, diplomada en Terapia Cognitivo-Conductual, diplomada en Terapia Familiar, diplomada en Violencia Familiar, también en Sexualidad y Etnicidad, diplomada en VIH-Sida, diplomada en Sexualidad Humana y también en Disidencia Sexual y Políticas Públicas. Diana, antes que nada, te agradecemos profundamente que vayas a compartir con nosotros tantas cosas que tú manejas y que nos van a poner seguramente a pensar, analizar y reflexionar. Entonces, Muchísimas gracias. María Elena, ¿tú querías decir algo antes de que le des la palabra a Diana? No, tu micrófono. Sí, pues buenas noches a todas, todes. Eh, Al final de la sesión vamos a estar haciendo una rifa de un libro que amablemente nos han estado donando nuestros asociados. Entonces, quien quiera permanecer hasta el final, pues vamos a hacer esta rifa. Y bueno, si está en la ciudad, con mucho gusto les hacemos llegar el libro y si no, nos ayudan un poquito con el envío. Ahí nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenides y bienvenidas a todas. Bueno, Diana, nuevamente agradecemos tu presencia, lo que nos vas a compartir. Nos callamos y los micrófonos y la pantalla son todos tuyos. Le tienes que dar Sí. el modo de presentación. Ah, no, ya está en presentación. Ya está. Sí, Adelante, se ve bien, adelante. ¿verdad? Sí, se ve Sí. muy bien. Adelante, Perfecto, por favor. perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias a todo el equipo del Colegio de Posgraduados. Para mí es un gusto enorme, enorme y un gran honor encontrarme con personas a las que quiero y que admiro tanto. Bueno, justo voy a empezar a trabajar este tema que ha sido sigue siendo muy polémico para quien nos dedicamos al trabajo en violencias. Y, ay, creo- perdónenme, se me actualizó eso, ya está la ley de Murphy. Y que nos dedicamos al trabajo de violencia sexual, vamos a encontrar muchos fenómenos dentro del mismo fenómeno. Les pongo esta imagen que seguramente ustedes conocen, todo el mundo conocimos la historia de Lot y sus hijas, después de que Dios decide castigar a Sodoma y Gomorra por pecadores y pecaminosos, y bueno, y las hijas de Lot emborrachan a su padre y cada una copula con él para que, bueno, pues el mundo no se extinga. En la Biblia vamos a encontrar varias referencias, muchas referencias sobre la sexualidad, pero esta es una de las que pudiera resultar mucho más escandalosa. Si ustedes quieren revisarla, ahí está en donde pueden encontrarlo, en el Génesis 19, 30, 38, y ahí relata cómo es que se documenta uno de los primeros incestos que tenemos en la historia, eso particularmente en la iglesia. Bueno, aquí nos vamos a ir muy rápido porque yo había hecho no tomé el tiempo y entonces literalmente aquí estamos entre sexólogas y sexólogas, sexólogues, y me voy a echar un rapidín para que nos dé todo el tiempo del mundo. En el abuso sexual infantil siempre lo vamos a ver desde un poder absolutamente asimétrico. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hablamos de asimetría? No sé si ustedes acaban de ver la noticia muy escandalosa
de un profesor de 50 años que tiene un noviazgo con una niña de 14. Ese tipo de relaciones donde evidentemente hay una colusión de las autoridades de la escuela y una colusión en las instituciones, él evidencia cuál es la situación que tiene que ver con el poder, la simetría en el poder, porque pese a lo que las personas tengamos en nuestra mente, muchísimas veces el abuso sexual está muy correlacionado, pero con el abuso de poder. Yo he tenido el honor de acompañar a muchas mujeres en sus procesos, particularmente para recuperar su vida erótica, y siempre vamos a encontrar que hay una situación de poder asimétrico. Y bueno, yo me voy a orientar en esta presentación hacia el incesto. ¿Y por qué es el incesto? Porque si bien sabemos que vergonzosamente México ocupa, de acuerdo con la OECD, el primer lugar en abuso sexual infantil y en embarazos infantiles, de lo que no se habla abiertamente es que muchos de estos embarazos adolescentes o embarazos infantojuveniles están relacionados con el incesto. Y no se habla de ello porque ocurre en el sistema familiar. Los sistemas familiares que tienen sus propias complejidades y en donde la ley de la dinámica familiar está relacionada con el secreto, con lo que se oculta, con lo que no se calla. Lo que se calla porque generalmente las chicas, las jóvenes, cuando empiezan a hablar y se dan cuenta que el vínculo que están teniendo con el papá o quien funja como figura paterna, o con el abuelo, con el tío, o con el adulto que esté cercano a ellas, me voy a ver un poco, cis heteronormada, pero vamos a hablar de un hombre y un adolescente, una pequeña niña, y en los casos de incesto, el incesto suele ocurrir cuando las niñas son muy pequeñas, entre los 3 y los 4 años aproximadamente. Quiero recomendarles mucho, van a encontrar en YouTube un pequeño cortito que dura 12 horas. Este cortito se llama Elefante sobre una telaraña y nos va a hablar precisamente de la teoría del hechizo, que vamos a ir revisando muy rápidamente. Bueno, hay algunos mitos que tenemos que aterrizar y poner aquí en la mesa. Si ocurrió en la infancia no es tan grave y se olvida, por supuesto que no se olvida. Toda forma de violencia sexual va a tener secuelas en la vida adulta, de una u otra manera, tan devastadoras o no tan devastadoras, pero sí va a tener secuelas y va a tener consecuencias en las tres esferas, yo diría cuatro, en lo biopsicosocial y en lo sexual, que yo me ocupo de trabajar en las secuelas sexuales que han dejado este tipo de violencias. Es provocado o permitido por la víctima. Esta parte me resulta muy interesante porque cuando tuve el honor también de acompañar a una persona gay muy joven, él estaba convencido absolutamente de que él había provocado al tío que lo estuvo incestuando muchísimos años, porque él me dijo que a él le gustaba chuparle el pene desde que era muy pequeño. Le digo, ¿y tú lo recuerdas? Ay, sí, yo tenía como 5 años y me encantaba. Y después yo lo buscaba. Entonces, él estaba absolutamente convencido de que él había provocado el abuso. Jamás, en ninguna circunstancia, bajo ninguna razón, el niño, la niña, el niñe va a provocar el abuso. Jamás, nunca. Pero muchas de las personas sobrevivientes están convencidas de que sí. Ocurre principalmente en contextos de pobreza. Ese es uno de los mitos más arraigados. No ocurre en contextos de pobreza, ocurre en todos los contextos que ustedes se puedan imaginar, en los estratos económicos mucho más altos y en todos los espacios. Y ya seguramente ustedes ya leyeron Los hijos de Sánchez, que tantos problemas le trajo a Oscar Lewis en su momento. Bueno, en el libro se insinúa que él tenía una relación incestuosa con una de sus muchas hijas. Ahí sí estamos hablando de un contexto de muchísima pobreza. Fue una de las muchas razones por la cual el libro de Lewis, de Los hijos de Sánchez, se consideró obsceno e inmoral, porque estaba insinuando, sin hablarlo abiertamente, que había una relación incestuosa entre Jesús Sánchez y una de sus hijas. Y sí había un contexto de mucha pobreza, pero eso no quiere decir que no ocurra en otros espacios. Ocurre principalmente con extraños, eso es un mito. Las personas que tienen mayor cercanía con la infancia son las personas que acceden más fácil a la cosificación, a la instrumentación de los cuerpos de estas infancias. Solo se da por la fuerza o amenazas, también es un mito. Entonces, si fuese por fuerzas o amenazas, estaremos hablando de violación. Aquí hay que separar los dos fenómenos. Hay un fenómeno que es abuso sexual y otro fenómeno que es la violación,
que son fenómenos que si bien están inmersos en una dinámica de violencia sexual, no tienen la misma génesis, por lo tanto ocurren de manera diferente. Las infancias muestran sentimientos positivos hacia el agresor, agresora. Entonces es imposible que haya ocurrido violencia sexual. Por supuesto que la infancia va a tener vínculos afectivos con la persona que le está incestuando, porque la persona la conoce. Entonces inclusive le puede mostrar cariño y le puede querer. Esto no quiere decir que no esté siendo abusada esta infancia. Vamos a ver rápidamente cuáles son los tipos de abuso sexual infantil. Vamos a encontrar abuso con contacto y abuso sin contacto, que muchísimas veces de repente en el imaginario colectivo se puede construir la idea que solamente hay abuso cuando ha habido contacto. No necesariamente. Una persona que muestra pornografía a una infancia, que se muestra desnuda ante la infancia, inclusive cuando les hijos pequeñitos están durmiendo en la misma cama con mamá y con papá y ellos tienen relaciones, también hay una forma de violencia sexual porque están exponiendo a esa infancia a imágenes que no puede comprender y es una forma de abuso también. Con contacto físico, bueno, ya lo sabemos, besos, caricias, tener contacto actoral genital o anal, penetración vaginal, oral o anal, caricias genitales o masturbación, que la infancia observe a la persona adulta masturbarse o en muchas situaciones el depredador le pide a la infancia que lo masturbe seguramente, y si no les recomiendo mucho que lean por favor La voluntad de no saber, que es de Alberto Atié. Este libro va relatando la forma en que este señor Marcial Maciel empieza, entre muchísimos testimonios, Alberto Atié sí va relatando cómo es que le pedía que le hiciera masajes en el pene y que Dios lo permitía. Entonces, bueno, ya ahí por ahí vamos encontrando algunos testimonios mucho más brutales de los que hace Alberto Atié, pero eso es cuando yo leí el libro, por cierto, está muy interesante el prólogo que hace Carmen Aristegui en este libro, de La voluntad de no saber, porque va relatando cómo es que Marcel Maciel le pedía en nombre de Dios que le masturbara. Y bueno, en el fruterismo, que también ocurre cuando la infancia ni siquiera está entendiendo. Bueno, en entornos digitales, bueno, esto es algo que tenemos, híjole, estamos aterrizando apenas y estamos haciendo apenas algunos pininos en torno a ello, porque la violencia sexual ha escalado a la violencia cibernética. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, hay otra película, yo trabajo mucho con cine, a mí me parece que el cine es tremenda herramienta pedagógica y hay una película la película es danesa, se llama La Casa con Z, donde hay una falsa acusación de un profesor de preescolar, donde la chiquita accidentalmente ve pornografía, porque el hermano mayor está con un amigo, adolescentes, y le enseñan pornografía. Entonces, hay un contexto de mucha violencia, de mucha negligencia parental, y la niña está expuesta a esta pornografía, y entonces después no les quiero spoilear mucho la película, es una excelentísima película en donde vamos a ver cómo la pornografía puede impactar la mente de una infancia de 4 o 5 años que no tiene la capacidad para entenderla. Las extorsiones, eso lo vamos a ver mucho con adolescencias, mucho con adolescencias. El stalker también, lo vamos a ver ya con adolescencias. El grooming, esto también le pega a las infancias. Estamos hablando de infancias de 8 o 9 años. Recuerden que con la pandemia toda la dinámica de los sistemas de comunicación familiar y comunitario cambiaron. Entonces, las infancias que no tenían acceso a Internet en la pandemia empezaron a tener, los pequeñitos de 5 o 6 años empezaron a tener acceso. Y justo en la pandemia se desmantelaron muchísimas redes internacionales de trata y explotación sexual infantil. Y el shaming, bueno, esto también lo estamos viviendo mucho como una forma de acoso. Tenemos que entender que este tipo de violencias están en el entorno digital y muchas de las veces estas violencias suelen dejarse de lado porque las adolescencias o las infancias lo silencian, lo callan, porque papá, mamá no tiene control parental de sus equipos y entonces el niño o la niña no va a decir lo que está ocurriendo. Y bueno, vamos a hablar de la diada incestuosa. ¿Por qué hablamos de la diada incestuosa? En terapia familiar sistémica hablamos siempre de que vamos a encontrar en los diferentes subsistemas parentales que hay un vínculo en específico. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo tenía una diada amorosa muy hermosa con mi padre. Mi padre y yo teníamos una preciosa relación, no tanto así con mi mami. Con mi papi la relación era, nos
platicábamos de todo, inclusive cuando ya en la vida adulta, yo le decía a mi papá, oye, papá, ponte condón, porque se te va a caer, te va a agarrar un bicho. Mis hermanas se infartaban. Decían, ¿cómo les puedes hablar así a mi papá? Bueno, pues yo pude establecer ese tipo de vínculo, de tanta confianza con mi padre, que inclusive hablábamos de su vida sexual, porque mi papá era súper, 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 súper mujeriego. Y entonces vamos a encontrar entornos en donde a través de la manipulación se puede empezar a dar la diada incestuosa. No necesariamente, y tenemos que tenerlo siempre bien en cuenta, que no necesariamente tiene que haber en una línea consanguínea. El depredador, el generador de la violencia sexual, puede ser la pareja de la madre, el tío, el primo, el hermano. Hasta ahorita una serie, por favor, les pido que la vean. Se llama Medio Hombre, Halman, está en HBO. Tienen que verla, tienen que verla porque va a cruzar con este tema del que estamos trabajando ahorita. ¿Cuáles son las secuelas que pueden tener en los hombres, particularmente en los hombres, este tipo de violencias? ¿Cómo ellos van, el trauma lo van manejando de una manera que puede ser autodestructiva? Y lo que vamos a encontrar es que hay entornos de confianza. ¿Por qué hay entornos de confianza? Porque las niñas, particularmente, aquí vamos, ahora sí me voy a hacer un marcaje de género importante, las niñas van a tener mucha cercanía con el generador de la violencia sexual. Porque, bueno, el papá se vuelve esa especie de héroe, esa especie del salvador, de que siempre las va a cuidar, y la niña tiene completamente y absolutamente sus ojitos pensando que la persona que le está cuidando será incapaz de hacerle daño, porque además ni siquiera puede entender que lo que le está pasando es un daño. Y bueno, yo en mi tesis de la primera maestría me acomodé mucho con estos modelos, valga la redundancia, el modelo de Summit, donde nos habla del modelo de acomodación del abuso sexual. Yo hice un análisis de caso que yo recuerdo que mi tutor de la maestría en la UNAM, yo llegaba con mis audios bien emocionada y el doctor se quitaba sus audífonos, dejaba su platanito dominico porque pues en nuestras sesiones de revisión siempre era lo mismo y me decía, ¿por qué usted no me quiere, Diana? ¿Yo qué cosa le he hecho? Porque por supuesto pues yo le mostraba los audios de mi sujeta que me estaba proporcionando toda la información para mi tesis y era verdaderamente devastador escuchar los audios. Y bueno, tuve tanta suerte que mi tutor me dijo que se quería cambiar. Y inédito en la UNAM me permitieron cambiar de tutor porque mi tutor pidió cambio de tutor. Y vamos a encontrar en este modelo de Sumi, por supuesto, lo que yo les mencionaba muy al principio, el secreto. No se lo digas a nadie, la gente no lo va a entender. Yo te quiero mucho, tú eres mi niña especial. El desamparo. Y aquí vamos a encontrar que si la niña se dio cuenta de lo que está pasando, ya tiene 6, 7, 8 años, 9 quizá, o hasta 10, y se va dando cuenta que los vínculos entre los padres de sus otras amigas, ella comparte alguna información con las amiguitas sobre el tipo de vínculo que tiene con su papá, y las amiguitas se quedan muy sorprendidas y no, es que mi papá a mí no me hace eso, es que a mí mi papá no me besa mi colita, es que a mí mi papá no me toca mi colita. Y entonces la niña empieza a darse cuenta, pero es a través casi siempre de charlas con pares, que la niña se va dando cuenta que no es normal lo que está ocurriendo, y entonces va a entrar en la fase de desamparo. ¿A quién se lo digo? Si a la niña ha sido alienada, para que guarde silencio. Y entonces entra en esta fase de entrampamiento y acomodación, en donde la niña ya sabe lo que va a pasar cada noche o cada tercer día, y la niña ya no lo discute. Empieza en un proceso de, inclusive, embotamiento emocional. Cuando la niña ya es adolescente, va a haber una revelación tardía, conflictiva y no convincente. La niña puede decir, ya siendo una adolescente, o con la primera menarca, es que mi papá, es que mi abuelito, es que mi tío. Y entonces la primera reacción va de casi siempre de la familia, y eso parece una constante, es, ¿y por qué no dijiste nada? ¿Por qué te lo guardaste? Y entonces la niña empieza a ser revictimizada. Y entonces está viendo que el caos, y en caso de que le crean, es que por tu culpa la familia se rompió, es que van a meter a mi papá a la cárcel, es que nos vamos a quedar sin tu papá, ¿qué vamos a hacer para vivir? Y una serie de argumentos entonces donde la niña es depositaria del bienestar de todo el sistema familiar. Entonces la niña entra en la fase de retractación y va a decir, no es cierto, yo lo inventé, esto nunca pasó, yo lo imaginé. Y esta frase yo sé que les va a brincar a muchas personas, pero, y de
hecho, déjenme decirles un tema que no he podido superar, que en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuando me invitaban a hablar de este tema, unas compañeras brasileñas bajaron mi ponencia y bueno, se hizo un escándalo que hasta nos hicieron memes, les hablo como del 2013, 2012, en la ENA, porque decían que yo estaba haciendo apología al incesto, porque nunca entraron a ver la ponencia. Y entonces ellas decían que yo estaba hablando del enamoramiento que ocurre cuando una niña es incestuada. Y fue todo un tema, porque tuvimos que subir inclusive en mi tesis de maestría y mis cédulas profesionales porque se hizo un escándalo. Por eso la palabra resulta tan brutal, porque no podríamos llamarle de otra manera. La seducción empieza cuando hay una serie de estrategias que utiliza el padre o quien ocupe la figura paterna, quien haya un vínculo consanguíneo o no, le está regalando juguetes especiales, le da un trato diferenciado, la defiende del entorno de sus hermanos, inclusive anula a la mamá. Hay un trato especial, especial. Entonces la niña se siente terriblemente amada, abrumada, y dice, es que sí, efectivamente yo soy especial. Y entonces la niña empieza a sentir que las demás personas no existen y solamente existen ella y su papá. Por eso les pido que por favor dense un tempecito y revisen Elefantes sobre una telaraña, este cortito que van a encontrar en YouTube de 12 minutos. En esta fase de seducción, el generador de la violencia sexual va a utilizar las necesidades y carencias emocionales. ¿Qué implica esto? Que el sistema familiar, recordemos que las familias son sistemas sumamente complejos. Y entonces, por supuesto que va a haber siempre conflictos en estas complejidades. Y una de estas complejidades implica que, bueno, por lo que respecta a mi sujeta de estudio de mi primera tesis de la primera maestría, bueno, la mamá era una madre presente pero ausente. Entonces, ella se sentía absolutamente sola. Ella me relataba que, bueno, la figura de su madre era una figura invisible, no estaba. Entonces, ella tenía un montón de carencias emocionales por esta sensación de orfandad simbólica. Y el sujeto empieza a detectar estas necesidades y las asume y las va llenando, estos vacíos emocionales que esta infancia, por una cuestión que tiene que ver también con la teoría del apego de Bowlby, que hay un apego desorganizado y que la niña siente que no puede confiar en nadie, y entonces llega una persona y empieza a confiar la niña en esta persona y no hay violencia. Por eso es súper importante que tengamos como bien claro el abuso sexual se diferencia completamente de la violación porque no hay violencia. Hay un convencimiento, hay una fase de seducción en donde te regalo cosas, te doy caricias. No, inicialmente no van a ser caricias de índole sexual, van a ser caricias filiales. Inicialmente, yo te estoy convenciendo, te siento en mis piernas, te llevo a dormir, te baño, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la niña no solamente está recibiendo un trato especial, sino que la niña empieza a ser estimulada eróticamente. A la niña se le practica sexo oral, se le masturba y los seres humanos somos sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, si a una chiquita la empiezan a masturbar, seguramente ustedes han leído algunos de los tomos de historia de la vida privada y recordarán que a la gente de la nobleza europea, las nanas, las nodrizas, a los niños de la nobleza se les masturbaba para dormir. Y los niños dormían tranquilamente, pero era algo que solamente la gente de la nobleza, en estos 6 tomos carísimos de París, de historia de la vida privada de Ares, bueno, podemos ir encontrando este tipo de cuestiones que si las sacamos del contexto, bueno, pues estamos hablando verdaderamente de un abuso, pero en ese contexto no lo era. Y en estos casos la niña empieza a recibir placer sexual, le gusta, lo disfruta. Algunas mujeres a las que les he dado acompañamiento, por supuesto, se viven con mucha culpa. La mayor parte llega conmigo porque son anorgásmicas o tienen vaginismo o tienen dispareunia o tienen deseo sexual hipoactivo. Y ya en el proceso, bueno, vamos descubriendo que son sobrevivientes de incesto porque algunas todavía llegan con una disociación muy marcada, no recuerdan. Hay fases de su infancia que están completamente borradas. Cuando empieza a romperse la disociación, se dan cuenta que les gustaba y la culpa es algo que cuesta muchísimo trabajo que ellas puedan ir soltando.
Vamos a hablar entonces ahora de la teoría del hechizo. Hay pocos estudios, de hecho, Pierrón es de los poquitos que se atreve a hablar de esto porque es un tema que sigue siendo muy escandaloso. No vamos a encontrar muchísima literatura al respecto porque resulta que pareciera que este fenómeno no existe. Y bueno, yo ya tengo bastantes años acompañando a mujeres en situación de violencias y este fenómeno existe y existe y puede prevalecer a lo largo del tiempo. Y entonces lo que nos dice Perón es que es un estado de trance prolongado, de hipnosis no convencional, que puede perdurar aún después de haberse interrumpido la relación. Algunas mujeres a las que he tenido la oportunidad de acompañar en sus procesos de recuperación de su vida erótica me relatan que ellas sentían que estaban enamoradas de sus padres aún en la vida adulta y que no se podían relacionar con otra persona, porque cuando ellas tenían algún encuentro coital, la figura que veían era la del padre. Y esto les generaba miedo, culpa, asco y vergüenza. Seguramente ya vieron que en febrero, marzo, salió el libro de Un himno a la vida, el caso de Gilles Pericot, y ella es esta mujer que fue vendida en una páginas pornográficas, exhibida por el marido, permitiendo que 50 hombres después la violaran cuando el marido la drogaba. Ella dijo una frase súper poderosa para quien nos dedicamos a estos temas. Giselle Pericot tenía la opción, tienen que comprar ese libro, se llama Himno a la vida, el caso de Giselle Pericot en Francia, donde ella tenía, se le permitía permanecer en el anonimato mientras el juicio se llevaba a cabo y ella decidió que no, que el juicio iba a ser público y dijo una frase brutalmente poderosa. La culpa y la vergüenza deben de cambiar de bando. Y muchas mujeres, gracias al caso Pericot, a Giselle Pericot, empezaron a hablar. El caso de esta mujer ha cambiado. ¿Cómo nos movemos quienes trabajamos en estos temas? Muy bien. Y vamos a hablar de algunos casos muy mediáticos que seguramente ustedes conocen, pero que generaron muy poco ruido en su momento, pero que si los traemos a esta época, dices, ¿cómo es posible que ella lo haya podido contar como lo contó? Y que quien lo supo no dijera nada. Yo sé, aquí todos somos muy jóvenes, pero en los 60s y los 70s había un grupo muy famoso que se llamaba De Mamas y Papas. Era un grupo muy, muy famoso. Yo recuerdo a mi tía bailando funky con sus suecos en mi infancia en los 70s, escuchando este grupo. Bueno, John Phillips era el vocalista y era el creador de la banda. Y él tenía una relación incestuosa con su hija. Ella escribe en su libro todas las vivencias que tuvo con él y relata una de las frases de este libro que me parecen devastadoras, es esta. A los 19 años, la noche anterior a mi primera boda en el 79, me desperté esa noche de un desmayo y me encontré teniendo relaciones sexuales con mi propio padre. Y cuando lo confronté meses después, preguntándole por qué me había violado, mi padre simplemente respondió, ¿violarte? ¿No quieres decir que hicimos el amor? Y ella va relatando que quien la inicia en el mundo de las drogas, ella después también se hace una actriz con cierto reconocimiento. McKinsey es una actriz de como a lo que llamaríamos telenovelas. Ella se dedica más básicamente a esto, hace poco cine, tiene algunas incursiones en el canto y después decide escribir sus memorias y ella piensa, tiene todavía serios problemas de disociación, pero ella recuerda que su padre siempre despertaba a su lado, siempre, y ella desnuda, desde que ella era muy pequeña. Este caso es un caso que también resulta verdaderamente escalofriante. Esta es la portada de mi presentación, porque bueno, cuando yo estuve revisando para mi primera tesis, este caso, de verdad que son cosas que parecen de tan escalofriantes, bizarras y reales, que la ficción está superada por la realidad. Este hombre que ustedes ven aquí es Klaus Kinski. Es un actor alemán que muchos estudios dicen que él padecía de esquizofrenia. Y bueno, es para que quien conozca a Natasha Kinski, bueno, él es el papá de Natasha Kinski. Y este hombre tenía una terrible situación de desorden mental, de control de ira, un hombre con muchísimos problemas, hiperviolento, que también tenía una diada ahí muy compleja con uno de sus directores que se amaban y se odiaban y que hacía cine en donde el sexo estaba
permitido de manera violenta. Entonces, bueno, este hombre tuvo varias parejas y su hija, la mayor, Pola, ella recuerda que empieza a ser incestuada por su papá desde que ella era muy pequeña. Los tres hijos de Klaus Kinski son de diferentes mamás, las tres mamás lo abandonaron y la única que se atrevió a develar lo que le había hecho su padre por muchísimos años fue Pola. Y Pola va relatando cómo, además, ella en alguna parte del libro, ella dice, es que yo lo quería mucho. Yo sabía que lo que nosotros teníamos era especial porque él siempre me lo decía, hasta que se dio cuenta que no era especial y que siempre fue abusada por su padre. Se sentía por encima de todo y simplemente tomaba simplemente lo que se le antojaba, yo incluida desde la primera vez que me hizo sexo oral a los 5 años. Él decidía lo que ella se ponía y la mamá le daba carta abierta. Él tenía un acceso a la niña, pero permanente, porque la mamá también actuaba y la mamá le permitía que se llevara a la niña por largas temporadas. Natasha Kinski nunca ha relatado, también tuvo un hijo, pero el único que fue al entierro fue el hijo, el varón. Ni Natasha ni Paul estuvieron en su velorio de este sujeto. Bueno, entonces tendríamos que hablar que el hechizo podría ser inscrito como la tercera instancia del síndrome de acomodación, lo que ya vimos hace un momento. Justo por eso les presentaba yo estos dos casos. Tanto Mackenzie como Paula, ellas estaban insertadas en esta tercera instancia, en el síndrome de acomodación. Ellas no tenían hacia dónde moverse. Y el abuso se volvió parte, yo sé que suena brutal lo que les voy a decir, pero el abuso se volvió parte del vínculo afectivo con el padre. Había cuidados, crianza, pero había abuso. Y esa vinculación desde esos lugares, ella lo normalizaban porque no conocían otra forma de vincularse con su padre. Y bueno, hay casos en los que va a haber una dependencia biológica o psicosocial con el generador. Cuando también acompañé a alguna mujer en este proceso, que ella se lo confesó a su mamá cuando tenía ella 8 años, la mamá le dijo que no dijera nada. La mamá le creyó, pero le dijo que no dijera nada porque se iban a morir de hambre. El papá era abogado, el papá tenía un muy buen nivel económico y esto ocurrió hasta que la niña empezó con la primera menarca y dejó de resultarle atractiva al depredador sexual y se terminó el abuso. Se detuvo, ella me relata que se detuvo cuando ella tuvo la primera menarca. Dice, no sé si tuvo miedo a embarazarme o simplemente como dejé de ser niña, dejé de ser atractiva para él. Pero también ella me relata, es que yo lo quería, porque él me cuidaba mucho. Le pagó una muy buena escuela y jamás volvieron a hablar. Ella, de lo ocurrido cuando yo era una niña y hasta hace, bueno, esto que yo les comento fue un acompañamiento que yo hice hace como 8 años. Hasta esos momentos ella seguía manteniendo la relación con el papá. Seguían como, conviviendo, iban a fiestas, se iba a casa de ellos, y su mamá y su papá nunca se separaron. Y hay un doble mensaje, te quiero y te maltrato, o lo que también se conoce como el doble vínculo. Y vamos a hablar del trance. ¿Por qué hablamos del trance? El trance tiene que ver con este fenómeno que yo les relataba de la disociación, que van a quedar las niñas recordando cosas como si fuera un sueño, o como que fue algo que le pasó a otra persona, o simplemente no pasó. Por supuesto que va a haber cambios corporales, va a haber cambios conductuales, por supuesto que sí, pero las niñas no lo notan. Y si los adultos cercanos lo notan, tampoco van a decir mucho. Hay una película también que les quiero recomendar. Estuvo mucho tiempo en Netflix, yo no sé por qué después la quitaron. Se llamó El amor es éxtasis. Es una película noventera, buenísima para quienes nos dedicamos a la sexología. Seguramente todo el mundo la vio porque era obligada. Y en la protagonista de esta historia que vive es una sobreviviente de incesto. Cuando ella va a tener un orgasmo, se ahoga. Se ahoga y el esposo tiene que llevarlo a hospitalizar, etcétera, porque las primeras formas de abuso fueron cuando el papá le obligaba a que le practicara sexo oral. Entonces se le cierra la tráquea cuando ella va a tener un orgasmo. Una película muy interesante. Ella tenía trastorno obsesivo compulsivo, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Había que hacer un checklist para que en esta película aparece todo
lo que nos dice la teoría está plasmado en esta película. Y entonces Perón nos dice que se trataría entonces el hechizo del extremo de una relación de poder no consensual, justo lo que yo les decía hace un ratito, ¿no? Hay un poder asimétrico, hay un arriba y un abajo, y el abajo es la infancia, y el arriba es el depredador sexual. Y vamos a ver que hay elementos. No, un depredador, un incestuoso, no va a elegir a la niña más fuerte, a la niña que es muy segura de sí. Va a elegir a la que desde de su percepción, de su conocimiento, de su familia, puede ser más moldeable, más fácilmente de captar. Entonces, va a haber un metalenguaje, una metacomunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del fenómeno de la seducción incestuosa, a través de la diada incestuosa, ya hay una forma de comunicación que está utilizando el depredador sexual con la niña, en donde las miradas, ciertos roces, actitudes, dichos, inclusive palabras clave, es como la niña va entendiendo cómo tiene que obedecer y cómo se tiene que comportar. Hay una programación, por supuesto, que justamente está a nivel sensorial y a nivel cognitivo, donde la niña incestuada, bueno, ya sabe cómo puede tener contento al papá. De hecho, mi sujeta de estudio en la primera tesis, ella me relataba que eran tres a las hermanitas a las que violaban, porque no había un tema de abuso, había violación, y que para que su hermanita, la de 3 años, la pasara menos mal, ella se acomodaba para que el papá la violara a ella, antes que a su hermanita. Ella tenía 5 y la hermanita tenía 3. Y ella presentó el fenómeno de disociación a partir de que el DIF la rescata y no recuerda nada de su periodo del escolar. Ella entra a escolarizarse a los 7 años, sale a los 13 de la primaria y no pude yo rescatar nada. No sabía si te había tenido neuresis, encopresis, si tenía comunicación con pares, si se masturbaba. No, no recordaba absolutamente nada. Ella estaba perfectamente programada. Y la fracción. ¿Qué significa esto? La penetración en una propiedad privada por la fuerza con la ruptura de la frontera y de los límites. Lo único que las personas tenemos nuestro, realmente nuestro, ninguna posesión material es absolutamente nuestra, más que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro territorio y entonces es invadido el territorio corporal. Y la niña no alcanza a entender, ya no hay límites, los límites se han roto. Y entonces, Perón le llama a este tipo de violencia, violencia de castigo. ¿Por qué? Porque te quiero si me obedeces. Si no me obedeces, no te quiero. Si no me tocas el pene, si no succionas mi pene, no te quiero. Y la niña va aprendiendo a partir de esta pedagogía de la crueldad de la que nos habla Segato, cómo debe de hacer las cosas. Y algo bien interesante que yo he tenido en algunos acompañamientos, es que va a haber un discurso donde la sobreviviente me dice, es que él no era malo, solo estaba muy enfermo, es que él no quería hacerlo, estaba drogado, es que él no quería, pero mi mamá nos dejó. Es decir, hay una necesidad intrínseca de justificar el suceso para no ver la monstruosidad del padre. Y esto es más común de lo que se piensa. No es nuestra tarea decirle, no, tu padre era un monstruo asqueroso y vil, de ninguna manera. Si ella pretende justificar lo que pasó, eso le ayudó a sobrevivir. Y entonces nosotras tenemos la obligación de respetar lo que para ella fueron sus herramientas de sobrevivencia. Jamás vamos a la narrativa de ellas, es la importante, no lo que nosotras pensamos. Las sobrevivientes son las importantes y la narrativa, el cómo ella lo está narrando, porque cómo lo están reviviendo, también es muy importante. Ahorita estoy haciendo un acompañamiento con una señora de 76 años. ¿No saben qué experiencia? ¿Qué experiencia hacer acompañamiento con una señora que después de más de 45 años lo pudo abrir con otra persona que no fuera su esposo? Y me siento muy honrada porque me tocó a mí.
Bueno, el hechizo, como ya lo mencioné, puede durar durante el fenómeno incestuoso o después de esto. Vamos a encontrar disociación y amnesia selectiva, que puede ser permanente en algunos casos, como en mi sujeta de estudio de mi tesis. Ella no rompió la disociación. Mi intención no era que se rompiera la disociación. Yo quería recoger su relato. Y ya no, yo no busqué ninguna forma de que ella rompiera la disociación, porque vas a meter a una persona en un conflicto tan grande cuando ella no quiere recordarlo. Para eso está la disociación, para que su mente se proteja de ese dolor con el que quizá no podría. Y bueno, esto también a mí me generó una mesa de prevención de abuso, que casi me corrieran, porque yo hablaba de que, por lo menos en los acompañamientos que yo había hecho, muchos de los depredadores sí querían a sus hijas, las querían como algo suyo. Había una cosificación y una instrumentalización, las erotizaban, las utilizaban, les hicieron un objeto, pero sí se preocupaban porque fueran a la escuela, porque estuvieran bien atendidas, bien comidas, porque tuvieran todo lo necesario y más. Entonces, cuando uno pone estos temas en la mesa, de repente resultan muy polémicos. ¿Cómo la va a querer si la está utilizando y si la está abusando? Sí la quiere. Y la niña también puede sentir amor por esa persona, particularmente porque ya tuvo todo un proceso de adoctrinamiento. Y el amor filial sí puede estar presente. Y en muchísimos de los casos, bueno, pues nosotras tenemos ahí, por ejemplo, la historia de Lolita, ¿no? Donde es un libro que generó tantísima polémica porque, bueno, pues en su momento se decía que verdaderamente el personaje de Humbert había hecho de la niña una obsesión y él va quitando todos los obstáculos que lo alejaban de Lolita cuando era legalmente el padre de la niña. Entonces, bueno, en el libro de Lolita vamos a encontrar, si lo vamos rascando y lo volvemos a leer, vamos a encontrar un montón de elementos que nos va a hablar de la obsesión verdaderamente, no solamente de tipo erótico, sino de tipo filial. Él lo presentaba como su hija, por supuesto que no era su hija y que la niña ya había sido abusada previamente. Por eso la niña ya estaba en el fenómeno de acomodación. Lo que pasa con Humbert para Lolita no es algo nuevo, porque ya un amigo de su madre ya la había abusado previamente. Entonces, el aprendizaje, la pedagogía de ella estaba relacionada con la utilización de su cuerpo. Y lo que hablábamos hace un momento, las familias son sistemas sumamente complejos, muy complejos. Entonces, nosotros no podíamos hacer ningún tipo de intervención porque no son recetas de cocina. Si queremos utilizar alguna estrategia de intervención, de acompañamiento, que va a ser la misma en un caso, en el otro y en el otro, vamos a resultar que no estamos haciendo nada, porque tenemos que tener toda la historia. Bueno, yo como trabajadora social, para mí es fundamental conocer toda la dinámica del sistema familiar, cómo opera el sistema familiar, cómo se vinculan los lenguajes entre el sistema familiar, los subsistemas, las diadas, las triadas, los cuartetos, el subsistema madre-padre, etcétera. Para mí es fundamental entenderlo porque el sistema familiar se mueve de maneras bien diversas. Hace muchos años tuve también un acompañamiento con una mujer de la Sierra de Puebla y esta mujer me dijo algo tan interesante que de verdad yo nada más quería jalar mi silla y sentarme a escucharla y no dar el taller de prevención de abuso. Yo fui a dar un taller de prevención de abuso en una primaria y la señora era una señora analfabeta funcional y me platicaba que ella todavía tenía mucha culpa de haber dejado a su hermana en el pueblo o porque a su papá se le metía el nahual. Me interesó mucho entender esa cosmovisión y el nahual es que la mamá se murió de diabetes. Mi mamá me dijo, mi mamá se murió por el azúcar y entonces a mí me tocaba ser la mamá, pero yo no quería ser la mamá y entonces yo me vine a México. Yo tenía 11 años y entonces la mamá tuvo que ser mi hermana, la de 9 y su hermanita de 9 tuvo hijos con el papá. Entonces, bueno, los sistemas familiares se vuelven muy complejos. Ella todavía sentía culpa. Pero en ese contexto donde ella vivía, por toda la narrativa de ella, era algo que estaba muy normalizado. Por supuesto, un espacio absolutamente machista y patriarcal donde las mujeres no eran más que objetos y que no tenían decisión. El papá se queda sin mujer y, por supuesto, la que tiene que seguir como su mujer es la hija más grande.
y ella no quiso. Entonces ella rompió con ese sistema machista, patriarcal, misógino y violentísimo, pero tenía mucha culpa con su hermana. Y dijo que nunca jamás se atrevió a regresar al pueblo, que supo por otra, una amiga que después llegó a trabajar a una casa cerca de donde ella trabajaba y hacía trabajo de hogar, se enteró de que su hermana ya tenía muchos hijos con su papá. Entonces, nosotras, para poder hacer algún tipo de intervención, tenemos que entender estos contextos, porque ahí vamos entendiendo que las personas normalizan lo que viven. Tuve el honor de participar con un capítulo en un libro sobre diversas tipologías familiares de la UNAM, lo edita la Escuela Nacional de Trabajo Social. Precisamente estoy hablando en ese libro de las familias incestuosas y cómo operan, porque tuve también un caso de una familia de 3 generaciones incestuosas. Cuando el niño empieza, en este caso era un niño, empieza a ser violado por el primo, el niño tienen copresis. Entonces, yo era parte del equipo de educación especial de USAER, y entonces al niño tener el copresis, el niño se dormía en clase, etcétera, me costó mucho trabajo obtener información del chiquito, mucho trabajo, pero por fin la obtuve. Y el niño me dijo, es que ya no quiero que a mi hermanito le hagan lo que me hacen a mí. Y el niño de 7 años me lo empieza a relatar. Por supuesto, alarmas por todos lados. Era la época en donde la SEP se lavaba las manos, estoy hablando de 2000, 2001, y estos casos se quedaban dentro de la escuela, no salían. Y cuando yo entrevisto a la mamá me dice que no entiende por qué su hijo está tomándolo tan mal, si le pasó a ella y si le pasó a sus hermanas y si le pasó a todas sus primas. Y entonces, bueno, voy buscando mayor información y ya eran 3 generaciones incestuosas. Y bueno, ¿cómo hacemos intervención en estos casos? Yo también tuve un acompañamiento con una mujer con doctorado, de esas que son súper fregonas, porque un doctorado en biología no cualquiera lo hace, y ella le chocaba que yo le dijera que ella había sido víctima en un momento dado, porque también fue incestuada. Es que yo no fui víctima, y no fui víctima, y no fui víctima. Sí, sí, adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Elizabeth Patricia de Amor Sin Fronteras desde Chiapas. Muchas gracias. Estoy escuchando detenidamente la ponencia y me quedo reflexionando y porque tal cual aquí hay contextos o familias más bien. Si bien no he escuchado tantos casos, bueno, más bien desconozco muchos casos, pero es más resonado aquí el incesto entre las hermanas con una Sí, misma pareja, ¿no? O sea, casi casi cohabitan todas en el mismo espacio. Entonces me quedo pensando que como también hay contextos a partir de usos y costumbres sí, en donde mm, no sé si decir naturalizan estas dinámicas, no sé si me explico. sí, Obviamente cuando ya es más, es con menores de edad, pues estamos hablando desde otras formas, ¿no? claro. Pero como también, ay, yo siempre ando cuestionando ahí los derechos humanos, ¿no? Porque luego, como existe una línea muy delgada entre la de los derechos y la protección de las infancias y que se contraponen luego a veces con usos y costumbres. Y eso era mi Muchísimas reflexión. gracias. Y yo ahí Gracias. te diría que son abusos y costumbres. Y yo, más que de naturalización, hablaría de normalización de la violencia. CISEC nos habla de que en los entornos comunitarios donde hay violencia, se normaliza. No es que la violencia es un fenómeno natural, la violencia es un fenómeno construido socialmente, política, social, culturalmente. Y tú normalizas lo que vives, como en el caso que yo les comentaba de esta familia de 3 generaciones incestuosas, para la mamá era normal, porque no había tenido otra forma de relacionarse más que a través del incesto. Entonces hay una normalización. Eso no implica que sea natural. Hay una normalización del contexto violento. Y eso es las cosas en las que no ponemos el énfasis, ¿no? Particularmente Chiapas, que es un lugar con un montón de problemáticas, es de hecho uno de los primeros, es de los estados donde el embarazo infanto-juvenil prevalece, pero por incesto, que están pariendo niñas de 11 años.
niñas de 9 años, niñas de 10 años, y que parece que es un fenómeno que no se va a detener, porque no hay cambios estructurales reales. Y bueno, hay que reconocerse primero como víctima. Yo sé que, y los prometo que mi tesis, la primera estuvo detenida porque una de mis lectoras quería que yo pusiera un capítulo de victimología. No quise hacerlo, porque para mí las mujeres con las que he tenido el honor y algunos muy poquitos hombres de acompañarles en sus procesos, son sobrevivientes. Son sobrevivientes, sobrevivieron, porque en este país sobrevivir a la violencia sexual te hace una persona excepcional. Y ella no quería. Y cuando terminamos el proceso, me encantó que se tatuó en el cuello. Ella era una mujer muy, muy, muy bonita. Y un tatuaje pequeñito, muy estilizado que decía, soy sobreviviente. Y dije, bueno, fue un proceso muy complicado para ella. De hecho, para las dos yo aprendí mucho acompañándola, porque ella se negaba a verse como eso, porque decía que eso le quitaba agencia. No, la agencia se la quitó el papá desde que empezó a incestuarla. La capacidad de la toma de decisiones él se la quitó. Anuló su aprendizaje, anuló su cognición, anuló la emoción, anuló muchísimas cosas. Ella absolutamente anorgásmica. Bueno, y celebrar la vida. Ay, por favor, tienen que leer el libro de Un himno a la vida de Giselle Perico. De verdad, lo tienen que leer, van para que digan, Diana lloró con ese libro. Sí, yo lloré mucho y yo creo que ustedes también llorarán. Y bueno, ¿qué pasa con las infancias ante el incesto? Lo que nos estaba comentando la compañera, ¿no? Va a haber una desregulación emocional, por supuesto. Va a haber inclusive sentimientos de minusvalía, de desconcierto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me siento tan rara? Hay una necesidad de contención. Y eso, bueno, a mí me tocó porque, bueno, pues yo pude captar a infancias porque yo estaba en un contexto escolar y eso me facilitaba. Nosotros como equipo de USAER éramos un equipo para docente, era psicología, trabajo social, pedagogía y terapia del lenguaje. Y nos movíamos de manera itinerante en diferentes escuelas. Entonces, al ser yo trabajadora social, cualquier niño, cualquier niña que llegaba con algún tipo de cambio conductual o que no obedeciera indicaciones o lo que ustedes quieran, nada más me tocó el boom del TDAH. Que empezaba el ciclo escolar y teníamos una fila enorme de niños y niñas con TDAH, más niños que niñas. Y muchos de estos chiquitos venían de entornos de mucha violencia y había que darles contención. También van a presentar confusión sobre su cuerpo. ¿Por qué su cuerpo resulta atractivo? ¿Por qué le gusta a su papá chuparle la vulva? ¿Por qué? A mí una chiquita que detecté de 7 años me decía, es que no entiendo por qué le gusta si por ahí hago pipí. Repetición sin comprensión. Esta chiquita que les comento que me dijo, yo no sé por qué le gusta a mi papá chuparme ahí si ahí va, por ahí hago pipí. Ella tenía, ella sí, en el contexto de la escuela, ella sí presentó conductas de hipersexualidad y ella quería tocar a las niñas y a los niños y les decía que se bajaran los calzones para que ella les enseñara porque ahí se sentía rico. Pero la niña no entendía. La niña solamente sabía que se sentía rico, pero no entendía, porque también por ahí ella entendía que se hacía pipí. Y por supuesto hay un estrés relacional. Con sus pares la niña ya estaba absolutamente etiquetada, inclusive con las maestras. En junta de consejo se pretendió que yo diera detalles del caso. Por supuesto que no, por supuesto que no. Si no íbamos a hacer ningún tipo de denuncia, yo no iba a hacer reconocimiento de la escuela, toda la información que yo tenía. Si por sí la niña ya estaba completamente estigmatizada. ¿Y qué pasa con las personas adultas? Bueno, pues van a presentar ya en esta fase de adultez temprana de adolescencia, precocidad en situaciones de índole sexual, conducta sexual inapropiada, algunos trastornos de la conducta y muchas señales de alarma. Pero esto lo vamos a ver entre los 10, 11, 12, 13, 14 años aproximadamente. ¿Cuáles serían entonces nuestras principales herramientas? ¿Estar presentes? Sí, adelante Javier, por favor. Ya se escucha. Sí, te escuchas perfecto. Muchas gracias. Oye, bueno, de entrada está increíble tu conversación, tu plática. Muchas Oye, gracias. me generaba mucho ruido, me generó mucho ruido ahorita con este caso que comentas de la chica que se tatuó, soy Ajá, sobreviviente. sí. ¿Qué tanto eso puede perpetuar la experiencia del abuso? Y ¿Sabes que, qué? y que de Sí. alguna manera, pienso yo, soy terapeuta familiar de Ah, ok. IFAC.
Ah, Y lo pienso como desde ese, no sé, quiero llamarle entre comillas, como ese estigma, como esa experiencia negativa, como esa historia, como ese anclaje, no sé, lo quiero ajá, considerar como desde la mayor apertura posible. sí, claro. No le permite, es algo que históricamente no lo va a olvidar, digo, eso me queda claro. No, nunca lo El voy a olvidar. poder, el poder elaborar reconstruir una historia, reeditar una historia, como dice Michael White, Ajá. ¿qué tanto eso le Trabajador social, puede, por cierto, Michael White. perdón? Trabajador social, por cierto, Michael White. Trabajador social Ajá. australiano, lamentablemente ya no está con nosotros. Sí. Tuve la oportunidad de tomar un taller con él, digo, Ay, nada más qué comercial, suertudo. y en la presentación que tuvo, yo me acerqué a preguntarle muchas cosas y me Ajá. regaló sus acetatos de la presentación. Así que, ¡Oh! Tu perdón, perdón. tesoro. Ya presumí en público. No, regreso a mi planteamiento. Oye, ¿hasta dónde puedes soltar esa experiencia? Obviamente no de la cabeza, del corazón, de las vísceras, pero Sí, tatuarlo me sonó uy, como muy disruptivo, probablemente para mí, ¿eh? sí, Digo, entiendo que sí, puede ser muy diferente para cada persona. claro. Eh, Sí me gusta la parte o identifico que puede ser útil. Soy sobreviviente. Eso Sí, puede ser como echarnos porras, ¿no? Echarse sí, porras ella. Pero ¿sobreviví a qué? Lo comento porque tuve alguna consultante. sí, Trabajé con la hermana sí. y ella, la otra hermana, que no era la consultante, la acompañó en una ocasión. Y cuando entra me dice mi consultante, mira, hoy me acompañó mi hermana. Y le digo, hola, mucho gusto, Javier Ángeles. Y me dice ella, hola, fulanita tal, sobreviviente de abuso sexual. Ouch. A eso me refiero. Ese ouch fue el que sentí ahorita. Cuando escucho Ah, eso, un poco en tono de broma, tenía muy buena relación con la hermana, ahí era la primera vez que la veía, le digo, oh, discúlpame, ese apellido no lo conocía, ¿de dónde es? Un ajá, poco en el jugueteo, ¿no? Digo, vi que claro. estaba bastante contenida. Si lo Sí, hubiera visto en crisis, por supuesto que me ahorro el mal chiste. Y me dice, no, 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 lo que pasa es que soy sobreviviente de abuso sexual porque fíjate que en la infancia, y me cuenta el caso, ¿no? Casi, ajá, casi. Sintético, pero todo el caso. vale. A eso es a lo que me refiero. Con todo respeto a los grupos de autoayuda, Sí, Alcohólicos Anónimos, se saben alcohólicos para el resto de la vida. Entiendo, porque no pueden tomar una, dos, tres copas porque de ahí se siguen. sí, Entonces, pero he trabajado con algunas personas que dicen, soy alcohólico anónimo, soy alcohólico anónimo desde hace 25 años, ¿no? ajá, 25 años de qué? De que no bebo. Sí entiendo la modalidad del trabajo, el reconocimiento, el nivel de responsabilidad de saberse alcohólico, sí, incapaz de controlar su ingesta de alcohol, sí, pero no sé qué tanto eso perpetúa, digo, lo junto con esta pregunta, sí. la conciencia de soy alcohólico, no puedo vivir de manera normal, con Ujú. las acepciones que implique lo normal, ¿no? Es justo, ajá, ajá. Ajá. Perdón, ese es mi cuestionamiento. Muchas gracias, muchas gracias. Ya me presumiste Ya te tu presumí, tesoro. eso es extra. Gracias. Fíjate que yo creo que Un momentito. sí, Hay mucho entusiasmo. Les pediría que fuéramos más breve en nuestras intervenciones y al Claro, final, si tenemos más tiempo para dialogar. Gracias, Javier. a muchas Adelante, gracias. adelante. Gracias, Javier. Te respondo rápidamente tu pregunta. Esto tiene que ver con las herramientas interpersonales de cada persona. Ya tengo muchos años haciendo estos acompañamientos y es la única persona que se ha tatuado. La única, la única. sí, Entonces, mm, ustedes seguramente, si no lo tienen que releer, el libro del estigma o la identidad deteriorada de Gockman. Nosotras las personas tenemos una identidad, pero también a través de la otredad. Y entonces todas las personas van a elegir de qué manera sanan, de qué manera cierran. Cuando ella, todavía teníamos un espacio para trabajar de manera presencial, llega con el tatuaje. Yo me quedé muy sorprendida. Para mí fue una experiencia novedosa, pero iba muy contenta. Lo que le funciona a tu consultante, te funciona a ti. Esa es mi premisa.
de la manera en que ella lo quiera manejar, si a ella le funciona, para mí es suficiente. Entonces, sí pudiera ser estigmatizante, claro que sí, por Ok. supuesto, pero desde nuestra mirada. Entonces, tenemos que pasarnos del otro lado. Yo creo que el término de silencio está más que manoseado, pero sí tendríamos que pasarnos del lado de donde está ella para ponernos desde la mirada de ella. Y si para ella esa fue una forma de cierre, bienvenido. Fue su cierre. No fue sugerencia tuya, me quedo con eso. No, Claro, no, fue jamás. No, iniciativa de no, ella. no. Claro. Sí. Muchas Gracias. gracias por ir. Y bueno, me fui corriendo porque decía que me echaba un rapidín, quería hablar de otras cosas, pero pues yo siempre ya ven que, híjole, me voy así como hilo de media y no, por eso disculpen, me tuve que brincarme algunas diapositivas. De cualquier manera, la presentación la tiene Paco, la tiene Elena, para que si ustedes con todo el gusto del mundo yo se las puedo compartir, para que las que tuve que omitir por cuestiones de tiempo, las puedan ustedes revisar. Ay, se me fue mi presentación. No sé por qué. ¿Sí le están No, viendo? sí, está la presentación, dice algunas alternativas. Ok, es que yo no la veo, no la alcanzo a ver. Si quieres, pásala y te digo que sigue. No sé si me bloqueé yo. ¿Qué pasó aquí? ¿No, Déjame. no la ves en tu No la veo. compu? No, no la veo en la compu. A ver, discúlpeme. Es que híjole, ya saben que la ley de Murphy siempre pega cuando no debe pegar. Bien. Ha de estar minimizada. ¿Quieres? Ah, no la puedo presentar. Pa- Si Paco, ¿me quieres, puedes ayudar? No yo, ya, yo, ya no yo la veo. paso. Si quieres, deja de compartir, busco tu Sí, presentación. por de ver. Pati, Pati, dame un segundito y ahorita te doy la participación. Dame un segundito para poder cerrar nada más esta parte. Vamos a hablar de algunas alternativas. Esto es desde mi mirada. Por supuesto que aquí estamos en un espacio multidisciplinar y entonces ustedes pueden también aportar y podemos hacer esto mucho más gordo, que a mí me encantaría, ¿no? Pero desde mi experiencia trabajando, bueno, pues yo he notado que podríamos desnormalizar las prácticas machistas, porque en todos los acompañamientos lo que siempre está presente, siempre indiscutiblemente, es una cultura patriarcal que cosifica, que es misógina, que ve a las mujeres como sujetos, que a las infancias las considera parte de su propiedad, de la propiedad familiar. La educación sexual integral en todos los niveles educativos, la gente puede ser misa, pero yo empecé a dar educación integral de la sexualidad desde 1997, cuando se hace la primera reforma a la Ley General de Educación, que ya se tenía que hablar de sexualidad. Nadie lo quería hacer en la primaria. Yo sí lo hice y trabajaba estos temas con madres, padres. Se tiene que trabajar con el universo escolar, madres, padres y profesores y profesoras. Donde tuve muchísimos problemas, de verdad, fue con los profesores y con las profesoras. De esas experiencias tan bonitas de mi vida, que ahí sí, les voy a presumir igual que Javier, me dieron un reconocimiento a nivel nacional por la mejor práctica. Pues, estoy hablando del 2000 por la mejor práctica innovadora. Nadie en las primarias quería hablar de sexualidad, yo sí, porque estábamos detectando muchos casos de abuso. Y lo mejor que podemos hacer es hablar de lo que está ocurriendo. Y con las mamás, bueno, pues justamente una de las mamás que estuvo en mis talleres fue la que después me regala su historia de vida para que yo pueda hacer mi tesis de maestría. De este trabajo que yo estaba haciendo en las primarias, porque yo primero salgo de AVE de México como educadora sexual, yo tenía que salir con un producto, me voy becada y salgo como educadora sexual. Entonces dije, yo tengo que hacer algo ya a nivel educativo. Y encontré que la importancia vital extraordinaria de la educación integral de la sexualidad. Y que aunque ya hay otra reforma a la Ley General de Educación del 2011, sin embargo se queda en la letra. Porque yo sigo yendo a espacios, me invitan a escuelas donde no tienen ni la menor idea. Me invitaron a una escuela privada, preparatoria, no voy a decir el nombre, pero cuando me piden el tema, me piden resolución no violenta de conflictos. Y cuando me presentan como sexóloga, los muchachos querían hablar de sexualidad y la escuela no lo permitió. Digo, bueno, ¿para qué me contrataron? Si me cambian el tema, además yo ni siquiera era preparada para hablar de resolución no violentas de conflictos. Bueno, políticas públicas de prevención efectivas y reales, que es un hecho que cuando una mujer va a hacer una denuncia, siempre
va a encontrar revictimización. Por lo menos a las mujeres que yo he acompañado en los espacios de atención jurídica, las han revictimizado una y otra vez. Hay que implementar verdaderos modelos eficaces y eficientes de intervención con perspectiva de género, de derechos humanos y de diversidad sexual. He tenido muchos acompañamientos con personas de la diversidad sexual que son revictimizadas una y otra vez, donde alguna psicóloga con poquísima ética y con muy poquísimas herramientas le dijo que era lesbiana porque la habían abusado sexualmente. Entonces yo pedí perdón porque lo que pudo haber sentido ella, le dije, yo te ofrezco una disculpa porque lo que te dijeron no es real. Tu orientación sexual no tiene que ver con la violencia sexual que tú viviste. Igual pasa. Tuve también un caso de un chico gay que estaba convencido, porque lo convencieron en su casa que se volvió gay porque lo violaron. Ahí no fue abuso, ahí fue violación. Entonces, por favor, tenemos que tener también perspectiva de diversidad sexual y profesionalizarnos. Y en ese, no le entramos mucho a la diversidad. Yo tengo mucho tiempo trabajando con diversidad sexual. Entonces me he encontrado con casos verdaderamente terribles, terribles en donde los compañeras trans, los compañeros trans, los compañeros gays, las compañeras lesbianas han vivido, y las personas no binarias ahora viven un montón de violencias y que cuando acuden a apoyo terapéutico resulta que les sale peor. Acceso veraz a instituciones públicas y privadas especializadas. Desafortunadamente sabemos cómo está la situación a nivel de la justicia en este país. Yo sé que estas propuestas son utopía, pero bueno, pues apostemos por la utopía también. Acciones de justicia restaurativa que protejan a las infancias y las adolescencias. Les comenté que estaba acompañando a una señora de 75 años y ella me dijo, yo quiero denunciar, porque la persona que en este caso la violó varias veces la violó, la tenía amenazada de muerte, una cosa muy terrible, aún está viva y dice que ella quiere un poco de justicia. Entonces por ahí ya nos andamos moviendo para ver de qué manera, si la señora quiere justicia, la señora merece recibir justicia. Adelante, Pati, por favor. Patricia García. Hola, buenas noches. Perdón por no haber prendido mi cámara, pero tenía yo aquí algo atrás. Bueno, mira, yo trabajo con discapacidad y hay Sí, una inquietud muy fuerte y creo que un vacío muy importante y quisiera preguntarte si tú conoces algo que me pueda recomendar, porque justo las personas con discapacidad son y han sido víctimas de abuso desde las infancias, ¿no? sí, O sí, sea, es uno de los sectores que justamente desde esta perspectiva machista, sí, transversalizada culturalmente y todo lo que tú quieras, se les dé como desposeídas de cualquier em, derecho humano, ¿no? sí, Y sí, han sido justamente pues víctimas y revictimizadas de abusos y de muchos sí, atropellos en muchos sentidos, sí. lo cual es muy indignante y a mí me ha llenado de mucha frustración porque he tratado de buscar alternativas y no las encuentro. Quiero preguntarte entonces si tú tienes por ahí algo que me recomiendes de lecturas, de lugares donde pueda yo asistir, porque además a una que está trabajando con esto también le rebasa y empieza uno a entrar en el burnout, ¿no? Claro, por supuesto, y a todos nos pasa, ¿eh? Entonces, Soy no. trabajadora social también, ¡Ay, entonces, colega! Excelente. ya sabes, andamos buscando siempre como muchas cosas por donde Sí, mira, resolver. te quiero recomendar que busques Fundación Mandala. En Fundación Mandala te vas a encontrar con una queridísima colega sexóloga, es una mujer más amorosa que te puedas encontrar en tu vida. Ella es Alexa, ella es la directora de Fundación Mandala. Ella trabaja con violencia, pero también trabaja con discapacidad. Entonces, con ella te puede llevar de la mano hacia que tú te vayas acercando a las instituciones correspondientes, porque la verdad es que es un tema que también está bastante invisibilizado, las violencias sexuales contra las personas con discapacidad. Yo estuve capacitando en el DIF y creo que ha sido de las experiencias más terribles que he vivido en los últimos años. De las cosas que yo me enteré yendo a darles capacitación al equipo. En el DIF, en la Casa Hogar para Niños que está en Coyoacán. Entonces, bueno, te entiendo perfectamente. Entonces, por favor, acércate a Fundación Mandala y ahí Muchísimas te van a ir llevando de la mano. gracias. De nada. Quiero leerles esto. El secreto. Cualidad seductora, iniciática, de lo que no puede ser dicho porque no tiene sentido, de lo que no es dicho y sin embargo circula. Sé el secreto del otro, pero no lo digo y él sabe que yo lo sé, pero no corre el velo. La intensidad entre ambos no es otra cosa que el secreto del secreto.
Además, si cualquiera de los implicados quisiera levantar el secreto, no podría, pues no hay nada que decir. Todo lo que puede ser revelado queda al margen del secreto, pues no es un significado oculto, no es la llave de nada, circula y pasa a través de todo. Lo que puede ser dicho, igual que la seducción, corre bajo la obscenidad de la palabra. Es el inverso de la comunicación y sin embargo se compromete. Solo adquiere su poder al precio de no ser dicho, igual que la seducción actúa a condición de no ser dicha, nunca querida. Esta frase de Baudrillard, perdónenme mi mal francés, nos está hablando efectivamente del incesto. Yo trabajo mucho con cine, ya se los había comentado. Yo nunca jamás en la vida me voy de un espacio donde hay comparto, sin recomendarles películas para trabajar el tema como trabajadora social. Para mí es fundamental que nos podamos acercar con estos temas a todas las personas, desde el modelo de educación comunitaria. Y esta película, hay una plataforma que se llama Tubi, bájenla porque están re buenas muchas películas, hay muchas muy chafas, pero esta película está ahí en Tubi. Le van a encontrar muy buen cine en Tubi. Esta película narra la historia de una chica que fue abusada sexualmente por el mejor amigo de su papá. Y ella está atrapada en la teoría del hechizo durante muchísimos años. Ella busca saber qué fue lo que pasó. Es una película muy interesante, aparte que, bueno, Rooney Mara es tamaño de actrizaza y que nos va a ir enseñando cómo es el proceso de la víctima, cómo la víctima lo ha vivido a lo largo de los años. Esta película se llama, la van a encontrar, me parece que está en Amazon Prime, como Dolores Claiborne o Eclipse Total, con la maravillosa Kathy Bates. Aunque ustedes no lo crean, está basada en un libro de Stephen King. También nos va a hablar del fenómeno de disociación. Hay una situación por supuesto, de abuso sexual infantil, pero hay un fenómeno marcadísimo de disociación por trauma. Happiness es una película que en su momento fue muy controversial, fue una película que solamente circuló en algunos festivales, no es una película comercial de ninguna manera, cuentan varias historias sobre la naturaleza humana. En Happiness hay una frase muy poderosa. Son varias historias, son viñetas, es una historia donde el padre de una familia normal, una familia típica americana, es un pedófilo y le pide a su hijo que lleve a su mejor amigo a dormir esa noche a su casa, porque quieran que hagan una pijamada. Y resulta que ese día viola al niño, al mejor amigo de su hijo. Y mientras está el proceso de denuncia, se oyen las patrullas que van a detener al sujeto, porque el niño dijo lo que le había ocurrido en la casa de su mejor amigo. El hijo le pregunta al papá, ¿por qué no me violaste a mí? ¿No te resultó lo suficientemente atractivo? La película les va para los pelitos de punta. Dejen de verse la voz. Es que no sé qué pasa. No sé si soy yo. Seguramente que soy yo. Voy a... Mm, algo sí, compartir otra vez. Es si que te estoy quieres. compartiendo. Ah, pues ya es la última, la penúltima, Es la penúltima. No, me faltan como 3 películas, ¿no? ¿no? Sí, 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 cierto. Si quieres, deja de compartir y Sí, yo pongo la por presentación. favor, ya sea la parte final, las películas, por favor. Paco Entonces, querido. yo Ya voy dejé a de compartir. compartir. Sí, La que sigue, ya sí no se sé. ve, sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Correcto. Ahí está la que sigue. Esta película de Miss Violencia, es que no les quiero meter muchos spoilers, pero justo de lo que hablábamos hace un ratito, de cómo se normalizan las prácticas incestuosas en los contextos familiares. La película, no se las voy a spoilear, empieza. Hay un ritual de un cumpleaños de una niña que cumple 13 años. La siguiente escena, la niña parte su pastel. Siguiente escena, la niña se avienta por el balcón. Creemos que es una familia típica normal y conforme va pasando la historia nos vamos dando cuenta que no es una familia típica ni tampoco es una familia normal. Prevalece absolutamente el incesto y no solo el incesto, la trata y explotación sexual infantil por parte del padre de familia. Zona de Guerra es una película brutal, brutal, donde hay una relación incestuosa, la madre lo sabe,
sin embargo, guarda silencio, pero el padre siempre abusa sexualmente de la hija a través de penetración anal. Y la hija, en una frase también muy fuerte, la anterior, Paco, por favor. Espera. Si se anda, no, eso no solamente soy yo. Hay una frase donde la hija le pregunta al papá, ¿por qué no me lo haces por delante? Y entonces el papá le dice, eso solamente es con mamá, a ti te toca por detrás, ¿ok? La película que viene, esta la van a encontrar en dos partes, gratuita en YouTube, y se llama El arte de llorar en coro. Este padre, que es un hombre aparentemente siempre deprimido, tiene tres hijos, amenaza a sus hijos con que se va a suicidar y se va a suicidar y se va a suicidar. Y es la forma en que nos manipula para poder cosificarlos. Tienen que ver esta película, está gratuita en YouTube. Y el hombre es un llorador profesional. Siempre está llorando, siempre está triste. Y el hijo más chiquito, los otros hijos ya se fueron después de las experiencias que tuvieron ahí. Y entonces el papá llora porque la hija no quiere bajar a consolarlo. Y el hermanito le dice, entonces yo lo voy a consolar, pero el hermanito no entiende lo que está pasando. Y la hermana vuelve a bajar y le dice al papá, se escucha en off, esta es la última vez. Así se llama, el arte de llorar en coro. La que sigue, por favor, Paquito. Estas películas, dos películas son mexicanas sorprendentemente. Y van a encontrar a esta chica Federica de Cabá. Esta película, por supuesto, que fue hecha con 2 pesos de presupuesto, pero la temática es completamente la teoría del hechizo. Es un padre que empieza a abusar desde muy pequeñita, desde que su hija era muy pequeñita, la madre se da cuenta, la mete a la cárcel, pero cuando el papá sale de la cárcel, continúa la relación. Brutal la película. Esta película la van a encontrar gratis en YouTube, se llama Los Marcados, la van a encontrar como Antonio Aguilar Los Marcados. Es una película de western, pero va a tocar el tema de las adicciones, de los trastornos mentales, de la homosexualidad y por supuesto del incesto y de la teoría del hechizo. Celebración es una película que seguramente ustedes ya vieron, porque inclusive hay obra de teatro sobre celebración, donde hay una frase muy poderosa en esta película, que el hijo, son los gemelos, un niño y una niña crecen, la hija se suicida y cuando el patriarca va a cumplir de gente de muchísimo dinero, sí, gracias, alma querida, cuando el papá va con el patriarca, gente de mucho dinero, va a hablar 70 años, el hijo, que solamente se presenta para reclamarle al papá lo que les ha hecho, le dice a la mamá, tú entraste al estudio y me viste que tu marido me tenía en 4 patas y no hiciste nada. La que sigue, por favor. Sabas, Gracias Salvaje, ¿qué creen? Si la buscan, la van a encontrar también gratis. Estuvo en Movie, pero ya la bajaron de Movie. La van a encontrar también gratis en YouTube. Este es un caso real. Esto ocurrió en los años 50 en Estados Unidos. Una mujer, que es una extraordinaria, Julianne Moore, que le va a quitar a su hijo en una terapia de conversión, le va a quitar lo gay y entonces empieza a abusarlo. Lo terrible es que esto sí ocurrió. Es un hecho real. Y gente de mucho nivel económico en Estados Unidos. Corazón es mentiroso es una película que también estuvo muy prohibida, muy censurada, porque está incluido el tema del incesto, la religión, la identidad sexual, la violación, el abuso. Es una película que sí tiene que ver con el estómago vacío, porque es una película muy, muy fuerte. Si la buscan y la saben buscar, la van a encontrar. Yo la tengo, si Paquito quiere, yo se las puedo compartir con muchísimo gusto, porque es difícil de encontrar esta película, pero sí hay que verla con el estómago vacío. De esta hablamos hace un rato, El amor es éxtasis, que yo creo que aquí todo el gremio de sexología ya la vimos. La que sigue, por favor. Y terminé. Muchísimas gracias. Bueno, este, querida Diana, yo creo que quedamos impactadas con esta presentación, con toda la información que has compartido y hay algunos comentarios, muchas felicitaciones. Y nos dice Marta Gutiérrez, el incesto entre hermanos también es más común de lo que se piensa.
Por supuesto que sí. La pobreza, el hacinamiento, el machismo, pero también en otros estratos sociales, por supuesto. ¿Qué opina de la relación de María Feliz con su hermano? Por lo que se sabe, se puede considerar incesto. Bueno, ella nunca negó que estaba enamorada de su hermano. De hecho, hay una película muy surrealista donde ella ya siendo una mujer aproximadamente de unos 40 y algo, recrea la muerte del hermano que es soldado y ella llorando a mares. No sé si vieron esta película. Ay, no recuerdo cómo se llama, ya una María Félix, ya cerca, más de 40, donde ella, cuando hacen la presentación de la película, ella dice que está contando su historia tan profunda de amor con su hermano. Por esa razón al hermano lo meten al ejército. Y esto es más común de lo que nosotros podemos imaginar. De hecho, seguramente ustedes conocen la historia de la familia Amor, los Sepúlveda Amor, Pita Amor, etcétera, etcétera, que cuenta la leyenda que ellos eran un par de hermanos españoles que empiezan una relación incestuosa, hermanos biológicos, de madre y de padre, y que para no ser perseguidos emigran a México. Entonces, el incesto se da, bueno, Malinowski lo ha documentado muchísimo, ¿no? Dice Gaby Ortiz, maestra, siempre es un placer escucharla y Ay, mi Gaby preciosa, muchas gracias. gracias por no dejar de compartir. Un abrazo. Qué linda, mi Gaby. Dice Julie Kocht, excelente plática, muchas gracias. Desde Monterrey, Procer, Norma González dice, felicitaciones Diana, eres una profesional extraordinaria, Muchas gracias. gracias por compartir. Muchísimas gracias. Yo tengo unas preguntitas, Claro aunque que sí. más o menos ya las esbozaste las respuestas. Víctor Velasco Sí, también dice, felicidades, gracias por la información. Yo amigo te querido, digo, muchísimas gracias. ¿a qué se deben los silencios acerca del abusador en la familia? Yo tengo una perversión que digo que en la inmensa mayoría de las familias hay un perverso, un manotas, y sin embargo se mantiene en silencio. De eso no se habla. Sí, como yo comentaba hace un ratito, justamente lo que sustenta este tipo de violencias y de abuso es el silencio. Aunque la gente lo sepa y te encuentras tantas anécdotas, que bueno, yo que tengo la fortuna de trabajar tanto con diversidad sexual, que haya una absoluta normalización en el entorno familiar, donde no solamente hubo una persona incestuada, sino dos o tres o cuatro, que pueden ser no la hija, pero sí pueden ser la sobrina, o pueden ser la sobrina política. Y nadie dice nada, aunque todo el mundo lo sabe. Y Ok. el secreto es lo que sustenta el incesto, no hablar de ello Dice Javier Ángeles González, un tema muy complejo, mucho. explicado y abordado de forma magistral. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Te pregunto también, argumentos esgrimidos por la madre para no intervenir cuando sabe lo que ocurre. Mencionaste algunos, pero Sí, quizás puedas fíjate comentar. que muchos de los casos en donde yo he tenido el honor de hacer acompañamiento son mujeres que vienen también de entornos incestuosos. Y hay una normalización de las prácticas incestuosas. Son mujeres que también, aunque no vengan de situaciones de incesto, sí vienen de entornos donde las violencias están presentes. Y el que haya violencia sexual solamente es una raya más al tigre. Hay también situaciones en donde hay mucha dependencia económica, dependencia emocional con el generador del abuso, donde hay un montón de circunstancias. Por eso cada caso tiene que ser abordado de manera muy específica, muy particular, porque todos los casos son diametralmente opuestos, aunque el fenómeno sea el mismo. Te dice Alma Aldana, tus clases con películas son extraordinarias. Gracias por tu lucha por trans LGBTTIQH. Y dice HP, felicitaciones por la extraordinaria presentación y por trabajar una temática tan complicada por donde se cruzan lo cultural, lo subjetivo, las leyes y tantos otros elementos de este complicado entramado. Tenemos que trabajar por el cambio cultural que a veces justifica los usos y costumbres o, como dijiste, los abusos y costumbres. Y un comentario, eh, a mí me parece, pero es perversión mía, que algunas
mujeres, más que sobrevivientes, son supervivientes, Por supuesto que sí. porque muchas no viven, se suicidan. Sí, Y yo he trabajado con muchas y les digo, es que eres superviviente. sí. Otras personas ya habrían dicho, hasta luego. Gracias, mil gracias por haber compartido, por Ay, no lo veo, habernos- no lo veo. ponernos a pensar y sobre todo por animarnos a que no nos quedemos en el silencio, porque hay muchos que son malos y estremecen, diría, estoy parafraseando a Martin Luther King, pero a veces es el peor el silencio del resto de la gente. Gracias a todos por participar en este evento. Nos veremos el próximo mes. Les informaremos qué es lo que sigue.